¿Qué es lo que estás diciendo?
Buen día. Hola chicos, ¿me escuchan? Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Sí, se le escucha. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme, voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? Sí, doctora, se ve. Sí, doc, se ve. Perfecto. Bueno. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que serían las modificaciones gravídicas. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado en principio de diagnóstico de embarazo, y cuando hablamos de diagnóstico de embarazo dijimos que cuando diéramos las modificaciones íbamos a volver a tocar algunas cosas, unos puntos, digamos. Bueno, ¿a qué se denomina o a qué llamamos modificaciones gravídicas? Básicamente son el conjunto de cambios anatómicos y funcionales que afectan a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo como parte de adaptación, o sea, al embarazo básicamente. La mujer cuando se embaraza triplica las demandas metabólicas que normalmente ella puede tener. Entonces, o sea, que fuera de un embarazo va a tener. Eso hace que obviamente se tengan que adaptar todos sus órganos y sistemas, porque si no tendría una descompensación en algún momento. A medida que va aumentando el embarazo, los requerimientos de todo tipo en la mujer son cada vez mayores. Entonces, la adaptación a ese nuevo ser obviamente implica también una mayor demanda en todos sus sistemas. Si no existieran estas modificaciones gravídicas, sería imposible, aún incluso hablando solamente del tamaño del útero, que aumenta 70 veces su tamaño durante el embarazo, sería imposible que esta mujer prosiguiera con la gestación. Cuando hablamos de cambios, tenemos que ver los cambios que se deben a causas hormonales, causas mecánicas y causas nutritivas o nutricionales. Cuando clasificamos, entonces, estos serían a qué se deben: hormonas, mecánicas y nutritivas. Vamos a describir un poquito esto primero. Las hormonales, que vamos a verlas ahora más en detalle, son la influencia de los estrógenos y las progesteronas básicamente. Las mecánicas, las que se producen a nivel del útero, con el aumento del tamaño del útero, y lo que esto puede implicar en los órganos vecinos, digamos. Y las nutritivas son las que pueden aparecer o pueden verse, obviamente, con la ingesta nutricional, que también me van a modificar el metabolismo de la paciente. ¿Cómo se clasifican las modificaciones gravídicas? Para poder estudiarlas o para hacerlas más didácticas, nosotros las clasificamos en modificaciones generales, que ocurren en la composición corporal y ganancia de peso, y las modificaciones locales, que ocurren directamente sobre el aparato genital y las mamas. Dentro de... Ay, esperen porque se me traba con el tema de los ingresos. Vamos a empezar hablando, que son las más largas, de las modificaciones generales. Aquí vamos a tomar varios cambios. Primero los endocrinos y después los metabólicos. Dentro de los cambios endocrinos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del tema del diagnóstico de embarazo, de las pruebas diagnósticas? Y una de ellas eran todo lo que es el Gravindex, no porque ese es otro tipo, pero bueno, pero también utiliza la gonadotrofina, la subunidad beta, y los anticuerpos monoclonales que también utilizan la gonadotrofina coriónica. ¿Qué ocurre aquí? La gonadotrofina coriónica sabemos que es producida en principio por las células trofoblásticas del blastocito y luego por el sincitio trofoblasto de la placenta.
Eso hace que estimule al cuerpo lúteo la secreción de progesterona, que es lo que hace que se mantenga el embarazo por lo menos hasta la primera parte del embarazo, hasta la primera semana, que sería aproximadamente la 6ª semana. Luego, ya todo el resto del mantenimiento y de la producción hormonal va a estar a cargo de la placenta. Pero yo necesito esas primeras semanas para que el cuerpo se adapte y crezca la placenta lo suficiente como para producir las hormonas. Entonces, si ustedes ven los valores de referencia, ¿cuál sería la cantidad de gonadotrofina coriónica que me va a hablar ya de que tenemos o no un embarazo? Por encima de estos valores ya sabemos que van a darse generalmente, por ejemplo, una enfermedad trofoblástica, o puede ser lo más común, digamos, sería eso. O un embarazo gemelar puede dar un poco más alterado, pero no, generalmente no tanto. ¿Qué pasa con la lactógeno placentaria? La hormona lactógeno placentaria, también es producida por el sincitio trofoblasto, ejerce una acción luteotrófica y tiene un importantísimo efecto inmunosupresor. Disminuye la utilización de glucosa en madre, y esto hace que se asegure la nutrición en periodos de ayuno. Por eso a veces tenemos madres desnutridas y sin embargo tenemos niños con buen peso. Tiene un efecto antiinsulínico, que es lo que contribuye al efecto diabetogénico del embarazo. Aumenta los ácidos grasos libres y los triglicéridos, que también favorece la gluconeogénesis. Voy a ir rápido, chicos, total, todo esto van a tenerlo en el aula colgado, porque si no, perdón, apagué el teléfono. Es largo. ¿Qué pasa con la prolactina y la progesterona? La prolactina aumenta desde la semana 10 en plasma materno y en el feto desde la última mitad de la gestación hasta el parto. En la glándula adrenal del feto se demostraron algunos receptores de prolactina. Esto estaría beneficiando la producción, digamos, de leche cuando ya nazca el bebé. De hecho, nosotros sabemos que podría eliminarse calostro en el primer trimestre o a mediados ya a partir del segundo trimestre, y eso estaría dentro de la normalidad en un embarazo. Y la progesterona es producida por la placenta a partir de las semanas 6 y 7, y no obstante la secreción ovárica es constante hasta el parto. Entonces tenemos que, acuérdense que habíamos hablado de que, si retrocedemos un poquito, esperen, a ver, no sé por qué no me permite. No, vamos para atrás, yo quiero ir para atrás. Ahí está. La gonadotrofina coriónica, nosotros habíamos dicho que tiene que estar presente hasta la 6ª semana, porque hasta la 6ª semana es la que genera la producción de progesterona. Sin embargo, a partir de la 6ª semana, la que produce la progesterona va a ser la placenta, pero tenemos progesterona con producción ovárica en todo momento. O sea, no es necesario. Sí o sí es necesario la placentaria, pero la tenemos también a nivel del ovario. ¿Cuáles serían los cambios metabólicos? Entonces vimos los endocrinos, ahora vamos a ver a los metabólicos. ¿Qué ocurre? En la primera etapa del embarazo, cuando hay un crecimiento fetal menor, los cambios van dirigidos ¿a qué? Al almacenamiento de reserva de tejido adiposo. Entonces se produce por hiperinsulinemia un periodo anabólico, o sea, yo tengo que proporcionar nutrientes para que después este feto pueda crecer. ¿Está? En la segunda etapa del embarazo, la lactógeno placentaria induce la lipólisis con el consecuente aumento de los ácidos grasos, triglicéridos y colesterol, y entonces aquí el metabolismo es catabólico. En el principio es anabólico y el segundo periodo ya es catabólico. ¿Qué pasa con los estrógenos, colesterol y proteínas? Los estrógenos me van a producir hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad de la lipasa hepática.
¿Está? ¿Se acuerdan del circuito? El colesterol utilizo para la síntesis de esteroides en la unidad fetoplacentaria, mientras que los ácidos grasos participan en la formación de membranas. O sea, como ustedes van viendo, realmente son todos los procesos importantes en el embarazo. El metabolismo de las proteínas, este va a encontrarse aumentado y hay un balance de nitrogenado positivo, tanto materno como fetal. Todos estos elementos son indispensables para el buen funcionamiento de la placenta. La resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es producto del aumento de las hormonas diabetógenas placentarias. ¿Cuáles son? La hormona de crecimiento, la lactógeno placentario y la progesterona. O sea, son las responsables de que una mujer pueda o no hacer una diabetes gestacional. Y poseen en realidad efectos hipoglucemiantes directos. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene resistencia a la insulina, lo que voy a tener es lo contrario, voy a tener una hiperglucemia. Por eso es que cuando nosotros decimos que cuando hay alguna alteración o alguna resistencia, algún factor que me modifica la resistencia a la insulina, es donde yo voy a tener, obviamente, una diabetes gestacional. ¿Qué ocurre con el peso? Aumento de peso. El aumento de peso promedio en todo el embarazo está alrededor de los 12 kilos. Ese sería lo ideal. ¿Qué pasa con el metabolismo hídrico? La acumulación promedio normal es de 6,5 litros durante todo el embarazo. ¿Qué puede ocurrir? Que la paciente se edematice, que haga una retención de líquido, que por ejemplo estemos con una paciente con una hipertensión y que me esté haciendo retención de líquido, esa acumulación hídrica va a superar los 6,5 litros. Con respecto a las proteínas, vamos a tener que las albúminas disminuyen, pero aumenta el fibrinógeno. Esto es importantísimo para todos los procesos que vamos a tener más adelante. En cuanto a las grasas, el aumento lipídico en la segunda mitad del embarazo es fundamental. ¿Por qué? Porque en la primera mitad del embarazo tenemos generación de estructuras. En cambio, en la segunda mitad del embarazo necesitamos crecimiento, necesitamos crecer. Entonces aquí en los lípidos, nosotros siempre le decimos a las mamás que en el tercer trimestre el peso, si ella lleva una dieta adecuada y no se nos desbanda, el peso en realidad va a aumentar a expensas del feto. ¿Por qué? Porque en ese tercer trimestre es cuando el bebé engorda. Uno se lo dice así groseramente, digamos, a las mamás. Aumentan en este proceso el colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas. Y fíjense un poquito acá. El peso total, fíjense, entre 11 y 15 kilos, que dijimos que más o menos es lo que aumentaría la mujer. Tenemos a nivel del feto entre 3 y 4.000 gramos, la placenta entre 800 gramos y 1 kilo, líquido amniótico entre 750 y 1.000 gramos, las mamas de 400 a 800 gramos, depende de cada mujer, pero ese sería el promedio, ¿no es cierto? El útero de 800 gramos a 1.000, este sería el mínimo y esto sería el máximo, ¿está? Entre y entre. El aumento del volumen sanguíneo de 1.000 a 1.200 mililitros. Líquidos retenidos me pueden aumentar entre 1 y 2 kilos, lo que les decía. Si yo tengo una acumulación líquida de 6,5 litros que puede aumentar por una patología, obviamente eso me va a influir en el peso, porque esto es lo que influye en el peso. La grasa almacenada de 2,5 kilos a 3,5 kilos, o sea, 1 kilo de diferencia. Entonces, en total, yo voy a tener entre 11 y como máximo 15 kilos. Pero si ustedes ven, como máximo, aquí en el máximo, yo en realidad me voy a estar excediendo en algunos puntos, como ser el feto, básicamente, la cantidad de líquido retenido. Entonces, esto sería entre 11 y 12 kilos sería lo ideal, que estaríamos en el medio de estos dos rangos, digamos. Fíjense, ¿qué pasa en la piel? En la piel tenemos los cambios como, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de que por las influencias hormonales vamos a tener cambios en la
en los colores y en las texturas también. Los lunares pueden aumentar de tamaño, pueden aumentar las texturas de los lunares también, y tenemos, por ejemplo, la aparición del cloasma o melasma gravídico. Generalmente se da más en mujeres de piel clara que en mujeres de piel oscura, pero esto no es privativo de las mujeres de piel clara, en realidad puede darse en cualquiera. Cualquier mujer que cuando está tomando anticonceptivos tiene fotosensibilidad, o sea, le pueden salir manchas en la piel cuando toma sol, por ejemplo, cuando esa mujer tiene que tener en cuenta que cuando se embarace va a tener cloasma gravídico. Eso sí que es casi una regla. Las estrías gravídicas, que como ustedes ven son estrías, en este caso pardas, que quiere decir que son estrías viejas ya, pero al principio pueden ser como rosáceas, rosadas, que es cuando empieza a abrirse la piel, un color nacarado y qué sé yo, pero bien rosa subido, y después van transformándose en cicatrices, entonces quedan blancas nacaradas. Y la línea negra, que es lo que hablábamos de la línea blanca que tenemos en el abdomen todo, que cuando la mujer se embaraza se oscurece y se transforma en lo que sería la línea negra. ¿Qué pasa con el sistema osteoarticular? Y esto es algo fundamental y es mecánico, básicamente es mecánico. Si la mujer no tuviera esta lordosis acentuada lumbar que se tiene que ver, ¿qué ocurre? La lordosis es lo que me permite que la paciente mantenga el equilibrio, porque si no existiera, por el aumento del tamaño del abdomen, la paciente sí, tal vez no tendría la columna torcida o dolorida, pero se estaría cayendo cada 2 minutos. Entonces, indefectiblemente, el sistema osteoarticular o osteomuscular y osteoarticular también cumple una función fundamental en la contención del embarazo, por el cambio digamos, del eje. A nivel de hematología, vamos a tener que aumenta el volumen de sangre por aumento de plasmas y hematíes. El hematocrito va a disminuir al igual que la concentración de la hemoglobina a pesar de que aumente la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque hay una hemodilución, aumenta la cantidad de líquido. Las necesidades de hierro en el embarazo oscilan entre 1 y 2 gramos por día. ¿Qué pasa con los leucocitos? Aumentan de 5.000 a 12.000 por milímetros cúbicos, pudiendo llegar a 25.000 en el puerperio inmediato. Existe una marcada neutrofilia. Este 25.000 en el puerperio inmediato en realidad a mí no me preocupa, porque va a estar dado más que nada por movilización de pirógenos endógenos que van a hacer que haya una leucocitosis, digamos, y entonces aumentan. Esto es transitorio y hay que controlar, obviamente. Si la paciente tiene, además de la leucocitosis, tiene aumento de hipertermia o aparición de fiebre o algún otro síntoma raro que ya vamos a ver cuando veamos puerperio, obviamente que tendría que evaluarla, pero en principio no es algo que me preocupe tanto. La coagulación, van a aumentar los factores de la coagulación, por lo que la eritrosedimentación va a estar aumentada normalmente. Esto es muy importante que tengan en cuenta. Si nosotros estamos evaluando o buscando una infección en una mujer, jamás utilicemos para diagnóstico de infección la eritrosedimentación, que sí lo utilizamos fuera del embarazo, y que de hecho no pedir cuando estamos evaluando una infección la eritrosedimentación es un error garrafal. No, ¿por qué? Porque en la embarazada, al aumentar todos los factores de la coagulación, la eritrosedimentación va a estar aumentada. No me sirve para diagnóstico de infección durante el embarazo. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los factores de la coagulación que van a estar aumentados? El fibrinógeno, el 7, el 10 y el 8, el factor de von Willebrand, el fragmento 1 y 2 de la protrombina. Van a estar disminuidos. El factor 11 y factor 13, la antitrombina 3, la proteína C y S, y por supuesto descenso funcional del sistema fibrinolítico. Por eso la mujer es tan importante el equilibrio, porque tiene más tendencia a tener una trombosis. Y no presentan modificaciones el factor 2 y el factor 5.
¿Qué pasa con el volumen sanguíneo? El volumen sanguíneo aumenta durante el embarazo alcanzando el máximo del 30% a las 28 a 34 semanas de gestación aproximadamente. El volumen plasmático aumenta desde 40 mililitros por kilo a 70, lo que sería un 40% del aumento. Las diferencias entre el volumen sanguíneo y el volumen plasmático es por la anemia relativa del embarazo. Ojo con la anemia relativa del embarazo, porque muchos hablan de que es una anemia funcional, es una anemia ferropénica y que es normal en el embarazo. No, sí sabemos que es normal que haya una disminución del hematocrito, una disminución de la hemoglobina por esa, anemia dilucional que se produce, pero nunca tiene que ser por debajo del valor crítico, que para nosotros el valor crítico es una hemoglobina de 12 y un hematocrito de 35, 36. Eso es fundamental. Siempre hay que tratar de mantenerlos por encima de eso. La anemia dilucional disminuye la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y esto se compensa por varios mecanismos. 1, aumento del gasto cardíaco. 2, disminución de la viscosidad sanguínea, se hace mucho más fluida. Y por último, la vasodilatación y desviación a la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Esto es lo que va a determinar aumento del flujo y una mejor extracción tisular. Yo necesito esa extracción tisular porque necesito que el oxígeno llegue sí o sí, como sea, a los tejidos. El gasto cardíaco comienza a aumentar progresivamente en el primer trimestre y entre las 22 y las 28 semanas de gestación, alcanza su máximo de aumento. El aumento va a representar, obviamente, el aumento de las demandas metabólicas de la madre y del feto, que es lo que decíamos desde el principio. Esto es necesario. El corazón sufre cambios físicos también. Hay un desplazamiento del choque de punta. ¿Por qué? Porque al ir aumentando el tamaño del útero, ir subiendo, esto me va a ir desplazando todos los órganos. Perdón. Vamos, ahora estamos hablando del corazón, pero ya vamos a ver qué pasa con los otros. Entonces el corazón, al subir, porque aumenta el útero y me levanta todo el cuadro, me sube también todo el aparato, todo el abdomen, todos los órganos abdominales, esto hace que el choque de punta se me desplace. Por otro lado, también, como dijimos, aumenta el volumen 75 mililitros, hay una desviación en el eje eléctrico del electrocardiograma, y esto es normal. La presión arterial y la resistencia vascular periférica van a estar disminuidas, por eso la hipertensión es anormal en el embarazo. El gasto cardíaco va a estar aumentado, como ya vimos. La presión sistólica es el reflejo del gasto cardíaco y la diastólica es el reflejo de la resistencia vascular periférica. La postura de la embarazada afecta la presión sanguínea, por eso es tan importante cómo le voy a tomar la presión a la mujer embarazada. ¿Cuáles son los cambios en el electrocardiograma? Y esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque estos cambios, si yo no los tengo en cuenta, pueden llevar a un médico a que diga, esta paciente está teniendo una cardiopatía, esta paciente está teniendo alguna alteración. Y en realidad no es eso, son cambios normales en el embarazo. Cambios normales en el embarazo. Tenemos que la elevación del diafragma, lo que decíamos antes, produce desviación del corazón a la izquierda. El resultado es una desviación del eje de 15 grados hacia la izquierda. Esto hace que, obviamente, dijimos el choque de punta, chao, se corrió. Tenemos ondas Q en la derivación 3 y ABF. Se pueden observar ondas T invertidas en la derivación 3. Ustedes saben que las ondas T invertidas son indicios de patología cardiovascular. En la embarazada no. Si aparecen en la derivación 3, sabemos que son normales. También podemos tener cambios inespecíficos del ST, debido a la desviación cardíaca hacia la izquierda, lo que el corazón puede aparecer agrandado también en la radiografía de tórax. Entonces, son detalles que, como ustedes ven, nosotros a las embarazadas, dentro del control prenatal, por lo menos yo lo promulgo y yo lo hago en mis pacientes,
les controlamos con un electrocardiograma, yo se lo hago al principio del embarazo y una evaluación cardiovascular al final del embarazo. Y hay diferencias, hay modificaciones que son justamente las propias del embarazo. Pero esto, si lo sabemos, no nos vamos a equivocar. Ojo con todos estos pequeños detalles. Entonces tenemos frecuencia cardíaca, va a estar aumentada entre 15 y 20 latidos por minuto, todo esto por los requerimientos. El gasto cardíaco también va a estar aumentado. La resistencia vascular periférica y la pulmonar van a estar disminuidas las dos casos. El diafragma se eleva a 4 centímetros, esto es por el aumento del tamaño del útero. La caja torácica se expande unos 2 centímetros. Tenemos aumento en la circunferencia torácica de unos 6 centímetros, y esto es indispensable, porque si no, yo voy a tener problemas tanto respiratorios como cardiovascular. El volumen respiratorio aumenta, esto podría ocasionar una disminución de la PCO2 y determinar una alcalosis respiratoria leve que se compensa con aumento del bicarbonato. Esto es natural y se compensa absolutamente solo. La disnea, dada por la fuerza respiratoria y la reducción de la PCO2, al principio está dado por la progesterona y luego por los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa con los pulmones? Tenemos la ventilación por minuto va a estar aumentada, el volumen corriente va a estar aumentado, el volumen residual va a estar disminuido, tengo menos capacidad residual, la capacidad pulmonar total va a estar ligeramente disminuida, la capacidad inspiratoria va a estar disminuida y la capacidad pulmonar residual va a estar disminuida. ¿Cuál es el mecanismo, chicos, que puede modificarme esto? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿El mecánico, doctora? El empujar Exacto, todas así las... es. Exacto. Al tener el aumento de este diafragma de 4 centímetros, y si bien hay una expansión en cuanto a la cavidad por digamos, el ensanchamiento del tórax, la verdad es que esto sigue siendo poco para poder compensar la capacidad pulmonar. Entonces todos estos procesos se ven ligeramente disminuidos, por una cuestión mecánica. Perfecto. ¿Qué ocurre con el riñón? Vamos a tener aumento del tamaño renal. La filtración glomerular y el flujo plasmático renal van a estar aumentados al principio del embarazo. La filtración permanece alta en todo el embarazo, pero el flujo plasmático disminuye en el tercer trimestre. La glucosuria, más la hidronefrosis, más el hidrouréter, tienen un efecto mecánico y por otro lado tienen un efecto hormonal, la progesterona. Como ustedes ven, la progesterona me está actuando en todos los organismos hasta ahora vistos. En todos, va a actuar absolutamente en todos. Entonces lo que vamos a tener, ojo con esto, ¿por qué? ¿Glucosuria puede darse? Puede darse, porque tengo alterada mi filtración y mi flujo plasmático. ¿Hidronefrosis puede darse por un efecto mecánico, lo mismo que el hidrouréter. Si ustedes ven, bueno, esto está al revés, pero no tiene hacia abajo, hacia la vejiga, porque si ustedes vieran, si ustedes recuerdan un poco la imagen, los uréteres bajan así y hacen una curvita derechita, una pequeña curvita para entrar en la vejiga. ¿Qué pasa a medida que el útero aumenta de tamaño? Los uréteres bajan más rectos y hacen una curva mucho más pronunciada para entrar en la vejiga, porque el útero desplaza los uréteres. Esto es lo que hace que yo pueda tener hidronefrosis y que pueda tener hidrouréter. Y que también pueda tener infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque esta desviación de los uréteres, este acodamiento y este hidrouréter y esta hidronefrosis me va a llevar a que haya un mayor caldo de cultivo a nivel de la vejiga para poder, porque hay menos filtración, hay menos digamos, si bien la mujer dice sí, pero orino más, pero orina más por empuje, orina más por presión, no por producción. Entonces puedo tener mayor cantidad de infección urinaria. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa a nivel intestinal? Vamos a tener modificación en la posición de las vísceras, el tono y la motilidad
por efecto de la progesterona van a estar disminuidos. Esto también ocurre a nivel, como dijimos, a nivel de la vejiga o del aparato vesical. En la pirosis vamos a tener reflujo gastroesofágico. ¿Por qué el reflujo, muchachos? Por el mismo efecto mecánico, doctora, se empuja y hay una rémora, un éxtasis ahí del contenido. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce esto? ¿Y por qué? ¿Qué pasa en el cardias que permite que se produzca un reflujo gastroesofágico? Recuerden que hablábamos de que el influjo de la progesterona me puede limitar, o sea, disminuir la movilidad, la motilidad de los tejidos y de los órganos y de todas mis vísceras huecas. Entonces, disminuye la motilidad, al disminuir la motilidad también me disminuye la fuerza. Entonces, lo que yo tengo que hace que generalmente, salvo que haya una patología gástrica, una gastritis crónica, etcétera, por otra causa, que generalmente no se produzca el reflujo gastroesofágico porque tenemos nuestro cardias bien tónico y todo, aquí se relaja. Entonces vamos a tener una rémora y por supuesto el reflujo, que me va a dar obviamente la pirosis. Encías sangrantes y épulis, que esto ya lo vimos cuando vimos diagnóstico de embarazo, y las encías sangrantes, por supuesto, van a estar dadas por el efecto hormonal, por de alguna manera, no de alguna manera, por la hiperemia que vamos a tener a nivel de las encías. Con respecto a las hemorroides, vamos a tener también, por la constipación y la compresión venosa, vamos a tener menor retorno venoso. Esto va a hacer que haya un aumento en la presión también, y si es una mujer que tiene antecedentes de hemorroides, en el embarazo los puede llegar a sufrir más, y si no, también en muchos casos pacientes que no tienen antecedentes ni de constipación ni de hemorroides, pueden llegar a tener hemorroides. Es muy importante, chicos, esto, el tema del ritmo evacuatorio de la embarazada. Si la embarazada era constipada antes del embarazo, nosotros tenemos que garantizar que tenga al menos el ritmo similar al que tenía antes del embarazo. ¿Cuánto es el ritmo similar? Y lo ideal sería que la embarazada fuera de cuerpo todos los días, pero si es una embarazada constipada, si es una embarazada que va de cuerpo día por medio y sin necesidad de hacer fuerza, que esto es muy importante, tenemos una gran parte ganada y estaríamos evitando de alguna manera la aparición de la hemorroides. Esto es importantísimo. Con dieta, el tema de la constipación, lo ideal es manejarlo con dieta, aunque podemos utilizar obviamente algún tipo de medicamento, pero lo ideal es la dieta. ¿Qué pasa a nivel hepático? A nivel hepático no tenemos modificaciones anatómicas, pero sí vamos a tener que la FAL va a estar aumentada hasta 3 veces su valor normal. Todo esto, escuchen esto porque esto es importante que lo sepan. Las albúminas van a disminuir, las globulinas van a aumentar, la vesícula biliar está alterada. ¿Por qué? Porque hay una hipotonía vesicular. Entonces va a aumentar la densidad de la bilis y por lo tanto puede favorecer la formación de cálculos. Por lo que no es raro que tengamos una colecistitis en el embarazo. Entonces tenemos aquí un efecto mecánico y hormonal, de los dos tipos, digamos. ¿Entendieron más o menos las modificaciones generales, chicos? ¿O alguna duda de alguna de las partes? Está perfecto, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta. Usted había dicho sobre las hormonas que poseen efecto hipoglucemiante directo, pero después dijo hiperglucemiantes. Esa parte Cuando me quedó a mí en el cambio metabólico. Claro. El tema es así, no es que son hipoglucemiantes directos, pero ¿qué ocurre cuando yo tengo una paciente que por alguna causa genética, metabólica propia de ella, es una paciente que tiene resistencia a la insulina? Automáticamente estas hormonas que me están provocando la hipoglucemia entre comillas, porque no es que sea hipoglucemia, sino que son hipoglucemiantes, me mantienen la glucemia en el nivel ideal, se transforman y me van a generar una hiperglucemia.
Por eso es que decimos que cuando a partir de las 20 semanas la lactógeno placentaria sufre algún tipo de modificación, o tengo una paciente que tiene resistencia a la insulina, yo lo que voy a tener es la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque esa hipoglucemia o esa normoglucemia que se pretende mantener con estas hormonas, se me dispara de alguna manera y se transforma en hiperglucemia. ¿Te aclaró algo? Sí, doctora, sí, ahí me quedó mejor. Bien. Y después Igual la vamos otra a ver. pregunta que tenía, ay, disculpe, la Decime. última pregunta. No, La, decime. la anemia relativa, que nunca tenía que estar por los debajo de los valores críticos. ¿Y cuáles eran los valores críticos? Los valores críticos son hemoglobina por debajo de 12, o sea, 12 tiene que ser tu valor ideal mínimo en la embarazada, y 36 de hematocrito, 36, 37, 35 podemos permitirle un poquito. En realidad, 12 de hemoglobina me está hablando casi de 34% de hematocrito. Si nosotros hacemos, ustedes saben cómo sacar bueno, no importa, eso les voy a enseñar después. Pero 12 de hemoglobina, estaríamos en 34 de hematocrito. Pero eso ya me está hablando de anemia. Yo ahí estoy teniendo una anemia que tengo que tratar. Si yo tuviera un hematocrito de 37, 38, probablemente me puedo dar el lujo de darle los polivitamínicos, donde también tengo hierro, pero no necesito reforzar hierro más que con esos polivitamínicos y dieta. Pero si yo tengo un hematocrito por debajo de 37, y obviamente una hemoglobina por debajo de 12, porque ahí estamos, vuelvo a repetir, una hemoglobina de 12 me está hablando de un hematocrito de 34 aproximadamente, sí o sí tengo la obligación de reforzar el hierro. Sí o sí lo tengo que reforzar. Listo, gracias. ¿Está? Muchísimas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Continuamos entonces a las modificaciones locales. ¿Qué vamos a ver primero? ¿Qué pasa en el útero? El útero tiene, por influencia de los estrógenos, hiperplasia o estiramiento. ¿Está? Y por influencia de la progesterona, hipertrofia y dilatación. ¿Estamos? Vamos a tener cambio en el tamaño y la posición. Obviamente, el útero aumenta 70 veces su tamaño durante la gestación. Y la posición, porque al hacerse de intrapélvico a intraabdominal, el útero va cambiando de posición y va sufriendo una dextrorotación, porque habitualmente la implantación es a nivel del cuerno derecho o un poquito, o tal vez en el fondo, pero hacia el lado derecho. Entonces eso hace que haya una dextrorotación, que podría ser levo también si estuviera insertado en el otro cuerno, y esto me cambia la posición del útero. Obviamente el flujo sanguíneo uterino también va a aumentar, esto sí o sí debe aumentar, por supuesto. Para una placenta de 500 gramos y un útero de 1000 gramos, el flujo sería de 750 mililitros por minuto en posición supina. Esto es importantísimo. El control del riego sanguíneo útero-placentario tiene un control adrenérgico alfa muy fuerte y un adrenérgico beta discreto. ¿Tenemos cambios en el cuello uterino? Sí, porque vamos a tener, por efecto de la progesterona sobre todo, vamos a tener reblandecimiento del cuello. Acuérdense que la progesterona es la hormona que me provoca de alguna manera la disminución del tono, el reblandecimiento de los tejidos, la posibilidad de que los tejidos aumenten. Entonces, en el cuello lo que actúa provocando un reblandecimiento de ese cuello y hace que ese cuello pueda, en el momento del parto, dilatarse, si no sería imposible. A nivel de los ovarios tenemos muy pocas modificaciones. Y después de las 7 semanas de gestación, en realidad, la actividad del ovario, si bien sigue produciendo progesterona, que es indispensable para el mantenimiento del embarazo, es muy, muy baja. Prácticamente entran casi en reposo los ovarios. ¿Qué me produce el ovario? Y esto sí importante, la relaxina. La relaxina es la hormona que permite que el útero aumente de tamaño.
y que permite que los ligamentos que sostienen al útero no duelan. Si bien nosotros podemos decir que al principio del embarazo, esta modificación de tamaño, esta modificación digamos, de tiempo, generalmente lo que hace es que tenga la paciente dolores como puntadas, como dolores de tipo tirones y cosas por el estilo, que hace que duela mucho, al extremo de que está haciendo alguna actividad y deja de hacerla por ese dolor. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Y esto es efecto de la relaxina. Como la relaxina está actuando, este dolor que se produce en general va a ser muy pasajero. Entonces, 5 o 10 minutos después de haber sufrido ese dolor, la mujer va a decir, incluso va a decir, pero me dolió en serio. ¿Qué es lo que pasó? En realidad, esto, mientras ocurra así, no pasa nada, no hay ningún problema. Nosotros tenemos que decirle a la embarazada, y esto lo vamos a repetir cuando veamos control prenatal, que si esos dolores dejan un remanente de un dolorimiento o continúan por mucho tiempo, nos tienen que llamar la atención. Si son cortos, puntuales y desaparecen absolutamente permitiendo que ella siga haciendo su vida normal, quiere decir que es normal y es solamente un proceso que se está dando por el crecimiento del útero. Pero bueno, ese dolor, vuelvo a repetir, está disminuido por acción de la relaxina y el aumento del tamaño del útero está dado por la acción de la relaxina, fundamental para todo este crecimiento. ¿Qué pasa en la vagina? Aumenta la vascularización de la vagina y aumenta el pH. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo de las células naviculares? Aparecen núcleos vacíos en lactobacillus. Obviamente hay aumento en el grosor de la mucosa y relajación del tejido conectivo. En las mamas, perdón. Quería rever acá esto. No quería pasarlo. Fíjense, hay un pequeño ectropión, pero ¿por qué hay un ectropión? ¿Por qué? Porque el cuello del útero aumenta también, o sea, se pone más grueso, se pone más edematizado, entonces se produce una ectropionitis, pero que en realidad no es patológica. Esto es importante que lo sepamos y es importante que lo tengamos en cuenta si vamos a hacer ginecología o medicina general y vamos a evaluar con un Papa Nicolau a una mujer. Si la mujer está embarazada, vamos a ver la zona de transformación del endocervix hacia afuera. La vamos a encontrar. Y esto no es, este ectropión en la embarazada es normal, no es anormal. Obviamente que puedo tener patología cervical en la embarazada, por supuesto que sí. Pero generalmente yo voy a tener que la embarazada va a tener una ectropionitis normal. ¿Qué pasa con las mamas? Por efecto del estrógeno, de la progesterona y de la prolactina, vamos a tener que desde las 8 semanas aproximadamente aumento en el tamaño por hiperplasia e hipertrofia de los alvéolos. Recordemos que el tamaño de las mamas al principio, antes de las 8 semanas, en realidad no se modifica. Pero sí vamos a tener que, recuerden que hablábamos en diagnóstico de embarazo de la modificación del color, la coloración y la presencia de los tubérculos de Montgomery. Eso sí se va a modificar y eso es lo primero que se modifica antes de que la paciente empiece a notar el aumento en el tamaño de las mamas. A veces no nota, porque no duele, por supuesto, el cambio de color o la presencia de los tubérculos. Pero sí nota cuando empieza a aumentarle el tamaño de las mamas porque aumenta la sensibilidad y sí puede aumentar un poco el dolor por la tensión mamaria. Entonces, pero esto generalmente ocurre después de las 8 semanas. A partir de las 20 semanas puede producirse expulsión de calostro. Los estrógenos me van a producir fundamentalmente hiperplasia canalicular y en conjunto con la progesterona van a favorecer el crecimiento del lóbulo alveolar, digamos. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de las mamas y la presencia de calostro? Las mamas, cuando yo ya tuve un embarazo previo y de mamar, habitualmente,
posteriormente en el embarazo, obviamente, puedo tener eliminación de calostro por debajo de las 20 semanas. Alrededor del cuarto o quinto mes ya podría empezar, o sea, entre las 12, 14, 16 semanas, podría empezar a tener expulsión de calostro, en pequeñas cantidades, gotitas, manchitas. Esto es completamente normal y no nos tenemos que asustar nosotros ni asustarla a la mamá. De hecho, tranquilizarla, que esto es normal porque ella ya tuvo un embarazo, ya dio de mamar y podría producirse esto. Pero si es su primer embarazo, lo habitual es que la expulsión de calostro se produzca a partir de las 20 semanas. Pero puede tampoco no producirse, ¿eh? Ojo con esto. Bueno, en conclusión, las modificaciones bioquímicas, fisiológicas y anatómicas producidas por el embarazo, como ven, son muy considerables. Ahora, la interpretación de estas modificaciones son fundamentales para el obstetra. ¿Por qué? Porque interpretando estas modificaciones vamos a comprender los procesos, tanto los fisiológicos como los patológicos, que podrían o bien hacer que el embarazo transcurra en buen estado y favorablemente, o bien podrían amenazar la mujer y la vida también del feto durante el parto, durante el embarazo o incluso del recién nacido durante el puerperio. Podría verse todo esto afectado si estos procesos o adaptaciones están alterados. Y esto es lo que nosotros buscamos. Estos dos estos tres, digamos, son bebés que yo controlé. Esta es la hija de una mamá diabética y estos dos son gemelitos de una adolescente, una mamá de 16 años. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué dudas le quedaron? ¿Entendieron todo? Yo sé que es largo el tema, pero es fundamental para que ustedes puedan entender todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Las modificaciones gravídicas nos explican de alguna manera qué es lo que está pasando con la mujer cuando está embarazada, cuando se embaraza, cuando está transcurriendo el embarazo, qué va ocurriendo en los distintos trimestres, por qué en un trimestre yo puedo tener una cosa y en otro no, por qué puede aparecerme una diabetes o una hipertensión después de tal edad gestacional. ¿Por qué me modifico? ¿Por qué son peligrosas las patologías concomitantes cuando yo tengo una mujer embarazada? Y como ustedes ven, el cambio metabólico en la embarazada es tremendamente importante. Entonces es fundamental que nosotros entendamos cuáles son los procesos de compensación que su cuerpo mismo y la naturaleza hace que permita adaptarse a esto, que es una gestación, es un ser nuevo que se está formando. ¿Entendieron todo, chicos? ¿Dudas? Sí, doctora. No. Perfecto. Perfecto. Doc, Muy bien. una pregunta. Bueno, ¿cómo? Dime. ¿En algún momento del embarazo se da suplemento de hierro o eso se tiene en cuenta en función de la hemoglobina? Si no hay bajos valores, no se da. Mira, el hierro, habitualmente nosotros damos hierro en todo el embarazo. En todo el embarazo. Yo de rutina, a todas las pacientes embarazadas les doy hierro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo una paciente que no está anémica, le doy polivitamínicos. Cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. O sea, que tienen hierro, porque cuando son polivitamínicos para la embarazada, por ejemplo, por decirles un nombre, pero puede ser cualquiera, el Supradin Pronatal, que tiene hierro, que el Supradin común hay algunos elementos que no tienen, sin embargo el Pronatal sí. Entonces le dan ese polivitamínico desde el principio del embarazo, y es más, que se acostumbre a tomarlo porque lo va a necesitar tomar también después del embarazo. Pero si yo tengo una paciente embarazada y tengo un hematocrito o una hemoglobina bajo, aunque no esté hiperanémica, pero sí está bajo, entonces esa paciente le doy hierro. Le puedo dar el polivitamínico, pero sí le hago un aporte de hierro, que ahí sí hierro solo, el sulfato ferroso, pero sí o sí todas las embarazadas deben recibir. Si estoy en el hospital, lamentablemente muchas veces
la paciente no va a poder comprarse un polivitamínico. Y en el hospital tenemos sulfato ferroso, ácido fólico y olvídate, es lo único. Se lo doy. Aunque la paciente esté bien, aunque vos la veas gorda, sea una paciente obesa o con sobrepeso, y vos decís, güey, pero esta, y su hematocrito y su hemoglobina no sean, acuérdense que las pacientes con sobrepeso son pacientes de riesgo. Son pacientes de riesgo cuyo metabolismo ya de entrada está alterado. Entonces, tengo que suplementarla con hierro. Siempre suplemento con hierro. Siempre, siempre. Está. ¿Y ¿Quedó claro? el ácido fólico, hasta cuándo sería? ¿Durante todo el embarazo también? Todo el embarazo, mi china. En realidad el ácido fólico, chicas, es nos permite a nosotros, tendríamos que darlo, si se programaran los embarazos, antes del 3 meses antes de que la mujer quede embarazada. Eso es lo ideal para evitar las malformaciones estructurales del sistema nervioso, que es lo que busca evitar el ácido fólico. Pero bueno, eso no ocurre, entonces yo desde la primera consulta que tengo una mujer que me dice, yo creo que estoy embarazada, chicos, mientras la estudian para ver si realmente está embarazada, ya le dan hierro y ácido fólico. No importa, eso no les va a hacer mal. No van a tener una hiperferremia por darle hierro durante el embarazo, ni tampoco van a tener un exceso de ácido fólico. No, tranquilo. Les dan igual. Les dan durante todo el embarazo. Es más, ácido fólico, es tan bueno el ácido fólico como la vitamina D. Ojo con eso, vitamina D y ácido fólico es tan bueno que hasta incluso le podrían ustedes mismos tomarlos, indicárselos a su mamá, a su papá, a sus amigos, a todo el mundo. Entonces, ahí tendríamos, la verdad que ahí tendríamos cubierto, porque bueno, si la mujer está tomando desde joven ácido fólico y vitamina D, sabemos que cuando se quede embarazada va a estar cubierta, por lo menos por eso. Pero no hay problema y hay que darle desde el principio del embarazo. Está buenísimo, gracias. De nada, niña. A ver qué preguntaron acá en el chat, estoy mirando. Ah, bien. Bien. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Ninguna otra pregunta entonces? Doctora. Bueno, doctor, dime. Una preguntita, pero no con respecto a su tema, que está perfecto, es con respecto al práctico, que va a ser el primero que tengo hoy, y estoy un poquitito desorientado. Estuve recorriendo la parte virtual, sería de la cátedra, sí. Y estuve sacando los temas que se van a tocar hoy en el primer práctico, como semiología, palpación y todo eso. ¿Hay algún lugar donde yo pueda entrar para pegar un repaso, ya que estoy bastante oxidado con respecto a eso? Sí, podés mirar. En realidad, si tenés algún libro, podés mirar directamente de cualquier libro. Cualquier libro en obstetricia, chicos, semiología obstétrica, cualquiera de los libros viejos están bien. Porque es semiología, eso no cambia nunca. Podrán cambiar los métodos diagnósticos, pero lo que es semiología, cualquier libro está perfecto. Cualquiera, sin ningún problema. O sea que si tenés alguno viejito que sea, ya te alcanza. Ya con ese está suficiente. Muy bien. Bueno, ¿otra pregunta, chicos? Muy bien. Nos vemos entonces el viernes con, me parece, crecimiento y desarrollo. No me acuerdo bien cuál es el tema que sigue. Pero bueno, nos vemos el viernes a las 12 del mediodía. Listo. Chao, chao. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.